Video es sobre los tipos de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tienes? Yo soy una persona visual, así sí, que debo ver las también cosas. yo. Creo que aprendizaje visual. Visual. Puedo memorizar fórmulas de forma auditiva. Necesito interactuar con el material. Me gusta aprender por mi cuenta. Me gusta ser práctica. Aprendizaje práctico. ¿Práctico? Tener un modelo al que pueda observar y estudiar. Existe una idea en el campo de la educación de que tenemos una forma preferida de aprender, digamos un estilo de aprendizaje. Si nos presentan la información en concordancia con nuestro estilo, aprenderemos mejor. Existen muchas teorías sobre estilos de aprendizaje, pero la más común identifica 4 estilos principales: visual, auditivo, lector-escritor y kinestésico, o VARC para abreviar. Los visuales aprenden mejor con imágenes, demostraciones y fotografías. La gente puede explicar cosas, pero no termino de asimilarlo. Debo ver aquellas cosas en acción o escribirlo o algo. Los auditivos aprenden más al escuchar una explicación. En la escuela siempre estaba concentrado en clase y era suficiente para aprobar los exámenes. Lector-escritor implica aprender mejor al leer y escribir. Puedo entender prácticamente todo si lo leo en un libro de texto. Si es kinestésico, se aprende al hacer, al interactuar físicamente con el mundo. De forma práctica, debes tocar cosas, jugar con cosas. Es como un deporte de contacto. Debes hacerlo tú mismo. Quiero probar algo contigo. Un experimento. Te mostraré 10 imágenes y no quiero que digas nada mientras las miras y al final me dices cuántas de ellas recuerdas. Bien. ¿Bien? Bien. Los estilos de aprendizaje tienen sentido porque todos somos distintos. Algunos son mejores con el razonamiento espacial, otros con la comprensión auditiva. Sabemos que algunos son mejores lectores y otros son mejores con las manos. Encaja muy bien con una fuerte tendencia en el pensamiento reciente de la tradición occidental. Todos somos únicos, todos somos diferentes. No quiere decir que todos aprendan de la misma manera. Eso entra en conflicto con nuestros sentimientos de lo que quiere decir ser humano. Entonces, ¿tiene sentido que la gente aprenda mejor en su estilo de aprendizaje preferido? Bueno, los docentes creen eso. Un estudio con más de 400 docentes del Reino Unido y Países Bajos halló que más del 90% cree que las personas aprenden mejor cuando reciben información en su estilo preferido. Igual que cada profesor tiene un estilo de enseñanza, tú tienes un estilo particular de aprendizaje. Pero cuando el docente comienza a usar visuales, para Jonathan es más fácil concentrarse y entender el material. Así que quizás sea un aprendiz visual. ¿Quieres decirme qué significa para ti ser un aprendiz visual? Para mí eso es que para aprender algo a veces necesito dibujarlo o escribirlo, ver algún video o una película. Por ejemplo, en las clases de ciencia me aburro fácilmente de escuchar y creo que es más interesante poder hacerlo yo misma. ¿Cómo sabes que eres visual? No lo sé, solo lo asumí. Para aprovechar los estilos de aprendizaje, los docentes deben hacer 2 cosas. Primero, identificar el estilo de cada uno de sus estudiantes. Y segundo, enseñar a cada estudiante acorde a su estilo de aprendizaje. En el sitio web de VARC, dice que una vez que sabes sobre VARC, su poder para explicar cosas será revelador. Pero antes de hacer un test sobre los estilos de aprendizaje, mejor pregúntate, ¿existen los estilos de aprendizaje? Es decir, ¿tienes uno? Y si te enseñan acorde a él, ¿aprenderías mejor? Podríamos hacer un ensayo controlado aleatorio. Primero, debes identificar aprendices con al menos 2 estilos de aprendizaje, como el visual y el auditivo, y luego asignar aprendices aleatoriamente a una de 2 presentaciones educativas, una visual y una auditiva. Así, para la mitad de los estudiantes la experiencia coincidirá con su estilo y para la otra mitad no lo hará. Y luego le das a todos el mismo examen. Si la hipótesis de las teorías de aprendizaje es correcta, los resultados deberían mostrar un mejor desempeño cuando la presentación ha coincidido con el estilo de aprendizaje. Intenté realizar una versión muy poco científica de este experimento en la calle. Con algunas personas coincidí con su estilo de aprendizaje. Les mostré a aprendices visuales 10 imágenes de 10 objetos. Pero a otros aprendices visuales les leí en voz alta los objetos. Campana, pingüino, sol. Creo que llegué a mi límite. ¿Cuántos recuerdas? Cabello, cuchillo, pato, corazón, mariposa. Manzana, bicicleta, guitarra. Había una araña. Ya dije ojo. Trompeta.
Pera, mariposa, Pato, cuchillo, bote, bote, cuchillo, corazón. No recuerdo más, eso es todo lo que tengo. La mayoría pudo recordar solo 5 o 6 objetos. Sí, así es. 6. Bien, No está sí, mal. así es. 6. 6 de 10, no está mal. Sí, está Buen bien. puntaje. Vela. Oh, Todos olvidan sí. la vela. Pero algunos pudieron recordar muchos más. 8 o 9 objetos. Insecto, no sé si ya dije insecto. Guitarra, bicicleta, ojo, campana, cuchara, sol, silla. No recuerdo las otras 2. Está bastante 8 bien. está muy bien. Genial. ¿9? 9 de 10. 9. sí. Impresionante. Genial. Pero la razón no parecía ser que la presentación coincidía con su estilo de aprendizaje, sino porque emplearon una estrategia de memorización. Mientras me mostrabas las imágenes, yo las ordenaba en mi cabeza. Mientras las miraba y las agregaba a la lista, iba repitiendo mientras observaba. Y así podía irlas nombrando. ¿Intentaste usar una estrategia mientras Sí. veías las imágenes? Sí, lo que hice fue intentar crear una historia, porque es más sencillo recordar una historia que objetos sueltos. Así que intenté hilar los objetos en una historia. Esta evidencia es anecdótica, pero sí se condujeron estudios rigurosos como el que mencioné antes. Por ejemplo, uno observó a aprendices visuales versus aprendices verbales en lugar de visuales versus auditivos. El estudio tuvo una base informática. Primero se evaluaron los estilos de aprendizaje usando preguntas como ¿prefieres leer un párrafo o ver un diagrama que describa un átomo? Los investigadores también ofrecieron algunas explicaciones complejas con 2 botones, ayuda visual o ayuda verbal. La ayuda visual reproducía una breve animación mientras que la otra daba una explicación escrita. Con estas medidas combinadas, los investigadores categorizaron a los estudiantes entre visualizadores y verbalizadores y luego se les asignó aleatoriamente una lección de electrónica basada en texto o basada en imágenes. Cuando un estudiante de la lección basada en texto movía el cursor sobre las palabras clave, aparecían una definición y una clarificación, pero en el grupo con imágenes aparecía un diagrama en su lugar. Y luego los estudiantes hicieron un examen para evaluar lo aprendido. Los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje preferido coincidió con la lección tuvieron un desempeño casi igual a quienes cuyo estilo no coincidió. Los investigadores repitieron el estudio con 61 adultos sin educación universitaria y obtuvieron el mismo resultado. Los estilos de aprendizaje son una preferencia, pero ¿cuánto se apegan los aprendices a esta preferencia? En un estudio de 2018, al principio del semestre, más de 400 estudiantes de una universidad de Indiana completaron el cuestionario BARC y fueron clasificados acorde a su estilo de aprendizaje. Al final del semestre, esos estudiantes completaron un cuestionario sobre estrategias de estudio. Entonces, ¿cómo fue que estudiaron? La gran mayoría usó estrategias de estudio que eran supuestamente incompatibles con sus estilos de aprendizaje. Y la minoría en los que sí coincidía, no tuvieron un desempeño significativamente distinto en las evaluaciones. Visual, auditivo, lector-escritor, kinestésico, o sea, el modelo BARC, lo creó Neil Fleming, un inspector escolar de Nueva Zelanda. Al describir los orígenes del BARC, dice: estaba perplejo al ver que excelentes docentes no interpelaban a algunos estudiantes y docentes no tan buenos sí. Decidí intentar resolver este acertijo. Existen desde ya muchas razones por lo que he observado, pero un tema que parecía tener cierta magia, cierto tipo de poder explicativo, fueron los modos preferidos de aprendizaje, las preferencias metodológicas, y así nació el BARC. No había estudios que revelaran que los estudiantes naturalmente se agrupaban en 4 estilos, solo cierta magia que explicaría por qué algunos docentes interpelan a los estudiantes y otros no. Pero, ¿cómo funciona? Si aceptamos que algunos tienen mayor habilidad que otros para interpretar y recordar ciertos estímulos, como los visuales o auditivos, ¿por qué no vemos diferencias en el aprendizaje o la memorización con distintos métodos? Es porque lo que en verdad queremos que memoricen no es la naturaleza precisa de las imágenes, ni el tono o la calidad del sonido, es el significado de las presentaciones. Hay algunas consignas que, obviamente, requieren el uso de una modalidad particular. Aprender sobre música, por ejemplo, debería tener un componente auditivo. De forma similar, aprender sobre geografía implicaría observar mapas, y algunas personas tendrán mayor aptitud para aprender una consigna por sobre otra. Alguien con afinación perfecta tendrá mayor facilidad para memorizar ciertos tonos musicales. Alguien con un excelente razonamiento visual espacial aprenderá mejor la ubicación de países en un mapa. Pero el planteo de la teoría de los estilos de aprendizaje es que estas preferencias serán iguales en todos los terrenos de aprendizaje. La persona con afinación perfecta debería ser capaz de aprender mejor todo de forma auditiva, pero eso claramente no es así. La mayoría de las personas aprenderán mejor geografía con un mapa. Artículos acerca de los estilos de aprendizaje coinciden en que
no hay evidencia creíble de que los estilos de aprendizaje existan. En un artículo de 2009, los investigadores indican que el contraste entre la enorme popularidad del enfoque de los estilos de aprendizaje en la educación y la falta de evidencia de su utilidad es, en nuestra opinión, sorprendente y preocupante. Si la clasificación de los estilos de aprendizaje tiene utilidad práctica, aún queda por demostrarse. Esperamos que si tu estilo fue respetado, tu desempeño será mejor que si tuviese una experiencia que va contra tu estilo. Y aquí no encontramos ningún apoyo para la teoría de los estilos de aprendizaje. Una de las razones por la que los estilos de aprendizaje son tan convincentes es porque previamente se cree que son ciertos. Por ejemplo, tal vez crean que son aprendices visuales, y cuando un docente les muestra un diagrama de, digamos, un inflador de bicicletas y enseguida el concepto aparece, interpretan esto como evidencia de su estilo visual de aprendizaje. Crees que los estilos de aprendizaje son reales, pero cuando tienes una experiencia, lo primero que piensas es, ¿esto es coherente con los estilos de aprendizaje? Si lo es, no piensas en eso mucho más. En realidad, ese diagrama puede solo ser uno tan bueno que hubiera ayudado a cualquiera a aprender. Cuando creemos que algo es de cierta manera, interpretamos las nuevas experiencias de forma que encajen en esa creencia sin importar si realmente lo hacen o no. Si los estilos de aprendizaje no mejoran el aprendizaje, entonces, ¿qué lo mejora? Hay muchos escritos que apoyan el planteo de que todos aprendemos mejor con enfoques multimodales, donde las palabras e imágenes se presentan juntas en lugar de solo palabras o imágenes. Ahora habrá palabras además de las imágenes. Veremos si esto funciona mejor. Esto se conoce como el efecto multimedia y explica en parte por qué los videos pueden ser herramientas tan poderosas para el aprendizaje cuando una narrativa acompaña a las imágenes. Pato, corazón. En mi investigación doctoral encontré que el debate explícito sobre las concepciones cerradas es esencial en la enseñanza multimedia para aprender sobre física. ¿Cuántas te dije? 6. ¿6? Bien, está Es bien. un 50% mejor. ¿Creen que así fue más fácil? Sí, 100% con las palabras. En conclusión, lo más importante para aprender no es la forma en la que la información está presentada, sino qué sucede en la cabeza del estudiante. La gente aprende mejor cuando está pensando activamente, resolviendo problemas o imaginando qué sucede si cambian las variables. He hablado sobre cómo y por qué aprendemos mejor en mi video La ciencia del pensamiento. Puedes ir a verlo. Hay muchos métodos de enseñanza basados en evidencia que mejoran el aprendizaje, y el de los estilos de aprendizaje no es uno de ellos. Y es posible, dada la prevalencia de la idea errada de los estilos de aprendizaje, que en realidad se aprenda peor. Estos les dan a los docentes cosas innecesarias sobre las que preocuparse, y hacen a algunos estudiantes reticentes a relacionarse con ciertos tipos de enseñanza. Y todo el tiempo y dinero invertidos en estilos de aprendizaje y su entrenamiento podrían invertirse en intervenciones que en verdad mejoren el aprendizaje. No eres un aprendiz visual, ni un aprendiz auditivo, ni un aprendiz kinestésico. O, mejor dicho, eres todos estos tipos de aprendices en uno. Las mejores experiencias de aprendizaje son aquellas que involucran múltiples y diferentes formas de entender el mismo material. Y lo mejor de todo, esta estrategia no solo funciona para una categoría de persona, sino para todas.